Continuemos en este tema de integridad y sabiduría en las finanzas. La semana pasada nosotros concluimos una sesión que habíamos titulado Mis deberes financieros bíblicos, y habíamos presentado este cuadro donde presentábamos diferentes partes con respecto a las cuales yo tengo alguna responsabilidad con el manejo de mis recursos. Dios, mi familia, el gobierno, yo mismo y los demás. Y en cada una de esas partes, por así decirlo, expusimos el principio o los principios bíblicos que deberían gobernar lo que yo debo hacer con cada una de esas partes. En el caso de Dios, hablamos de que nos corresponde primero, como Él, el dueño y dador de las cosas, primero nos corresponde una actitud de gratitud y fidelidad. Y gratitud porque Él provee todo. Y fidelidad en términos de nosotros comprometernos con la obra de Dios, a sostener la obra de Dios, en nuestra iglesia local y otras cosas también que son parte de la obra de Dios alrededor de nosotros, y que pudiéramos también contribuir de manera económica al sostenimiento de los santos, como le hemos llamado, a las misiones, algún tipo de entidad cristiana que lleve a cabo la obra del ministerio. Y aunque en realidad todos los recursos son de Dios y lo que le damos a la iglesia, digamos, es solo una parte, y todo el resto no es que tenemos la total libertad para hacer lo que querramos con ella, pero esta división nos permite por lo menos entender didácticamente cuáles deben ser cada una de nuestras responsabilidades en cada una de estas partes. Entonces, a Dios, como vimos la semana pasada, nos corresponde apoyar su obra de manera sistemática. Hablamos del diezmo, hablamos de las ofrendas, y eso quedó explicado. Luego, mi familia, yo tengo una responsabilidad, sobre todo si estoy casado y tengo el deber de sostener mi familia inmediata, y ahí me corresponde responsabilidad para sostenerlos, y transparencia. En el caso de los casados, hablamos de cómo muchas parejas casadas no eran una sola carne en este aspecto económico, y cada quien tenía sus cuentas y cada quien tomaba sus decisiones económicas de manera independiente y separada, y eso obviamente no honra el diseño del matrimonio bíblico. Bíblicamente el matrimonio está supuesto a ser una sola carne, y yo sé que hay dificultades a veces, por ejemplo, en parejas que tienen dos mentes económicas y financieras totalmente diferentes, y una mujer que es cuidadosa, ahorrativa, y un hombre que es descuidado y desordenado. ¿Cómo yo concilio eso? Quizás la mujer se acerca a mí y me dice: pero pastor, ¿cómo yo puedo juntar la cuenta cuando mi esposo es un desorganizado, es un irresponsable? Y eso se da, y se da viceversa también. Y ciertamente el hecho de que eso exista no quiere decir que entonces, no vamos a hacer esto, no lo vamos a unir las cuentas, sino que tenemos que trabajar para poder producir el nivel de responsabilidad y de transparencia que necesitamos para que esto funcione. O sea, el cónyuge que no funciona bien debe crecer a funcionar bien para que esto pueda darse. Entonces, en cuanto a mi familia, hablamos de la responsabilidad y de la transparencia, y lo expusimos la semana pasada. En cuanto al gobierno, vimos Romanos 13, cómo la palabra nos manda a pagar nuestros impuestos, a cumplir con nuestras responsabilidades con las autoridades que Dios ha puesto. Eso no es cómodo a la mayoría, yo diría si no todo, no nos gusta, pero es parte de nuestro deber delante de Dios, de cumplir con nuestro deber ciudadano de sostener el gobierno bajo el cual nos encontramos. Yo di algunas recomendaciones, que lo tratemos de hacer de manera sabia, que nos asesoremos con personas que saben manejar el tema impositivo, para no dar más de lo que nos corresponde, pero para pagar apropiadamente lo que nos corresponde. Por otro lado, en cuanto a yo mismo, y mencioné ahí el estilo de vida estratégico, que fue de lo que menos hablé, y en realidad yo no creo que me dé tiempo para entrar en lo que eso implica, pero el concepto es el siguiente. Hay diversos libros de finanzas personales bíblicas que hablan de diferentes enfoques en cuanto a cómo yo gasto el dinero en mí. Hay
autores que dicen que el cristiano debe tener una mentalidad de que está en guerra, porque estamos en una guerra espiritual. Y como estamos en guerra espiritual, estamos en guerra, por así decirlo, la mentalidad de guerra es que gastamos los recursos en lo que es estrictamente necesario. Los que viven bajo ese concepto de que estamos en guerra y que tenemos que tener una mentalidad de guerra en el manejo financiero, bueno, a veces llegan al extremo de no darse el más mínimo lujo ni comodidad, porque en guerra uno no piensa en comodidades ni piensa en lujos. Pero yo entiendo que hay cierto valor en esa apreciación, en ese enfoque, pero cuando yo veo la Biblia y veo muchos hombres de Dios actuar y vivir piadosamente, y muchos de ellos, sí, es cierto, hay que ser austeros y cuidadosos con la forma como invertimos nuestros recursos, pero en realidad no estamos en una guerra física propiamente hablando, y hay cosas que a veces tenemos que hacer en nuestra vida que no lo haríamos en guerra. Por ejemplo, si yo soy un padre de familia y mis hijos están de vacaciones, ¿de acuerdo? Y yo tengo los recursos para salir de vacaciones con ellos, eso es legítimo, eso es válido. Si yo tengo la mentalidad de guerra, en guerra no se salen vacaciones. O sea que llevar ese enfoque al extremo me puede llevar a una aplicación inadecuada y a una mala mayordomía también de mis recursos, porque Pablo dice claramente que Dios da abundantemente los recursos para que los disfrutemos. Y hay momentos en los que Dios me coloca en abundancia y yo tengo cierta libertad y autorización de parte de Dios de disfrutar ciertamente algunas de sus bondades. Si yo tengo mentalidad de guerra, yo no pudiera ir ni a un restaurante bueno, porque ¿cómo voy a gastar recursos en guerra en un restaurante bueno? Cosas así. Entonces yo hablo más bien de un estilo de vida estratégico. ¿A qué me refiero? Estratégico espiritualmente. ¿A qué te llamó Dios, por ejemplo? A mí o a ti. Bueno, yo soy pastor. Algunos de ustedes que están aquí tienen empresas o son ejecutivos de empresas, son empleados. Cada quien tiene un sombrero, un lugar en la creación de Dios. Yo recuerdo que, y le pongo esto como ejemplo, en mi caso, para ilustrar este tema del estilo de vida estratégico, en mi caso, yo pasé, antes de dedicarme al ministerio a tiempo completo como estoy ahora, aunque tengo algunas cosas que sigo haciendo como profesional, muy pocas, pero las hago, yo pasé 15 años trabajando como profesional, como economista. Y yo iba a lugares a comer, visitaba, tenía ropa particular, andaba en un vehículo que caracterizaba mi desempeño como profesional, ¿de acuerdo? O sea, yo tenía una marca de vehículo que cuando yo pensé en ser pastor a tiempo completo, yo dije, no, esto como que no cuadra. No sé, yo en una ocasión hablé de esto en un sermón, de que no era un carro pastoral. Pero como empresario cristiano que yo era y en mi ejercicio profesional, estaba bien. O sea, estaba bien porque incluso con la gente que yo me codeaba, y si yo iba a salir con un par de personas, estaba bien que yo anduviese en un vehículo como eso. Era estratégico, era útil para mí en la posición en la que yo me encontraba, y yo tenía un vehículo como ese. De una gama de vehículos que yo podía tener, yo escogí uno relativamente sencillo, pero era un buen vehículo. Ahora, cuando yo decido irme al ministerio a tiempo completo, yo digo, esto puede ser como piedra de tropiezo para algunos hermanos. Como pastor, estratégicamente, este carro no me conviene. Yo lo voy a vender. Y lo vendí. No lo debía, o sea, pero lo vendí, me compré otro vehículo más sencillo, menos llamativo y más pastoral. ¿Entiende? Entonces, cuando yo pensé ahora donde vivo, es un lugar que yo le doy muchas gracias al Señor por donde vivo, tenemos casa propia, mi esposa y yo, tenemos unos años viviendo ahí. Cuando incluso nos íbamos a mudar ahí, mi esposa entró en la confusión, pero tú no crees que esto sea muy grande para ser pastor. Digo yo, bueno, por un lado, gracias al Señor que el ministerio no está pagando por nada de esto. Yo tenía esa casa antes de entrar al ministerio. Pero por otro lado, pensemos lo siguiente, nosotros tenemos una iglesia grande.
Cualquier reunioncita son 40, 50 personas, literalmente. Necesitamos espacios grandes. Incluso si vienen gente que visitan el país de ministerio, tenemos que tener una habitación para hospedar gente. O sea, nosotros necesitamos un espacio así. Lo pensamos y entendimos que era estratégicamente conveniente tener una casa amplia, un lugar donde puedan ir los hermanos. Nos mudamos, hermanos, y eso ha sido una gran bendición. De hecho, el pastor Luis Méndez, que muchos de ustedes lo conocen, se pasó un año viviendo en mi casa, porque teníamos la amplitud, teníamos la habitación con su esposa, un año viviendo ahí con nosotros, y no chocábamos. O sea, fue estratégicamente conveniente. Entonces a eso me refiero. Nosotros tenemos, o sea, ¿cuál es el estilo o nivel de vida que yo voy a tener? Dentro de mi presupuesto, lo que yo necesite para cumplir el llamado de Dios. Hasta ahí yo tengo licencia. Bueno, pero eso es muy general, eso es como muy subjetivo. Bueno, pues usted tendrá que discernir con el Señor en oración y en consulta con otros cuál es ese estilo de vida que es estratégicamente conveniente para cumplir el llamado de Dios en tu vida. ¿Me explico? Y ya por último, imagínense que Dios me llamó al trabajo misionero en la comunidad, en una comunidad de escasos recursos. ¿De acuerdo? Si Dios me llamó al trabajo misionero en una comunidad de escasos recursos, aunque yo tenga los recursos, yo no puedo ir a esa comunidad y construir una mansión en medio de esa comunidad de escasos recursos, ¿verdad? Aunque yo tenga el dinero. Porque no es estratégicamente conveniente si yo tengo ese llamado en mi vida. ¿Me explico? Entonces, así como eso, yo tengo que discernir cuál es el nivel de vida. Me extendí un poco en ese punto porque no hablamos de eso la semana pasada, pero a eso me refiero. Cada uno de nosotros no tenemos el permiso de tener algo porque tenemos el dinero. Podemos tener el dinero para comprar un tipo de vehículo, un tipo de casa, un tipo de ropa y demás, un tipo de vacaciones, y no necesariamente es que yo puedo hacer eso, ¿no? Yo tengo que discernir si esa es la mejor decisión dado el llamado de Dios en mi vida y lo que Dios quiere de mí. Dicho eso entonces, por último, en cuanto a los demás, en cuanto a las demás personas, la palabra me llama a una actitud de generosidad hacia ellos, y de eso es que vamos a hablar hoy. De eso es que vamos a hablar hoy, de la actitud de generosidad que debe caracterizar a los hijos de Dios en su manejo económico con los demás. Y esa va a ser, digamos, toda la sesión del día de hoy. Yo quisiera definir primero, bíblicamente, esta definición no proviene de un diccionario, proviene de haber tomado la palabra generosidad en la Biblia, haber ido al original y ver qué implicaba la palabra generosidad en el original en la Biblia. Y significaba lo siguiente, eso es la primera definición, es la acción de dar liberalmente, es decir, no por obligación ni por coerción. Cuando digo dar liberalmente, es una combinación de que yo doy libremente, o sea, sin que nadie me obligue a hacerlo, sin que nadie me coercione, ni yo mismo, y doy abundantemente. ¿El qué? Bueno, la generosidad bíblica no se limita al dinero, porque el que no lo tiene, entonces no tiene que ser generoso. Si yo no tengo dinero, yo estoy llamado a ser generoso ¿con qué? Con los otros dones que Dios me ha dado. Yo puedo ser generoso con mi tiempo, con la atención que le dedico a los demás, con algún servicio manual que yo pueda servir a otros. Yo puedo tener una profesión que le sirvo a otros también. O sea, yo puedo ser generoso con todo lo que yo soy y con todo lo que yo tengo. Entonces la generosidad va mucho más allá de los recursos económicos. Otra definición que puede darnos luz, una palabra que a mí me gusta mucho, la forma como está expresada, es literalmente, en el original significa ser mano abierta. Ser generoso es ser mano abierta, marcado por la abundancia y proporciones amplias en su trato hacia los demás. A veces ponemos el ejemplo de que los muchachitos nacen así, ¿verdad? Entonces,
nosotros los padres nos pasamos la vida enseñando al niño a compartir, a compartir, a compartir, a compartir. Y ellos, cuando les conviene, cuando su hermanito tiene un juguete que ellos quieren, ellos le dicen al papá, papi, compartir, compartir, cuando es el otro que lo tiene. Pero cuando son ellos que lo tienen es al revés. Nosotros nacemos, eso como que es una buena ilustración. Yo no estoy espiritualizando el puñito cerrado, sino que es una buena ilustración de que nosotros nacemos con el corazón agarrado a las cosas materiales. Nosotros nacemos enfocados en nosotros. Nosotros nacemos con un instinto egoísta. De hecho, los psicólogos humanistas le llaman a eso instinto. Eso es un instinto de preservación, de protección, el que yo quiero la cosa para mí. Nosotros lo llamamos pecado. Es un acto, una acción egoísta de que tú quieres. ¿Por qué tú no naces con un instinto de darle al otro? ¿Por qué no hay un instinto de darle al otro? Que yo diría, si Dios tiene instintos, ese sería uno de ellos. Dios da de manera natural. A nosotros tienen que enseñarnos a dar. Entonces, la generosidad bíblica implica la mano abierta. Yo voy por la vida con la mano abierta. En la medida que me relaciono con los demás, no voy reclamando tanto mi derecho, mi espacio, mis recursos, lo mío. Yo defiendo lo que es mío, cierto, hay un derecho en eso. De hecho, la Biblia protege la propiedad privada con el no robarás. El mandato de no robarás protege la propiedad privada, eso es cierto. Pero también la Biblia me exhorta constantemente, como vamos a ver más adelante, a no ser tan tiñoso, como decimos nosotros en buen dominicano, con las cosas que nosotros tenemos. Un sinónimo de la palabra generosidad es magnánimo, nobleza de espíritu. Entonces, pero mantengamos esa palabra en la mente en la medida que vamos compartiendo el concepto de mano abierta, de que tengamos y vivamos con la mano abierta en nuestra vida, no solo con el dinero, con todo lo que tenemos. Con los talentos que tenemos a nivel personal, con las habilidades que tenemos a nivel personal, con los recursos que tenemos, los vehículos, las casas, las cosas que tenemos a nuestra disposición y con el dinero, obviamente, también. A eso se refiere la palabra generosidad en la Biblia. El modelo detrás del cual nosotros debemos seguir o que debemos imitar es Dios mismo. Dios nos pide a nosotros que seamos generosos sin antes Él habernos modelado una generosidad extraordinaria. Nosotros tenemos en Mateo 5, 43 al 45, Jesús en el famoso Sermón del Monte, dice que amemos a nuestros enemigos, ¿correcto? Y dice, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, trae la lluvia sobre buenos y malos. Dios trata de manera generosa a los buenos y a los malos. Y eso viene como motivación a que nosotros debemos ser benevolentes con nuestros enemigos, como Dios lo es con sus enemigos. Ese es un ejemplo de cómo la Biblia nos exhorta a imitar la generosidad de Dios. Además de eso, Dios da bienes en abundancia. Hay múltiples pasajes, todos estos pasajes están ahí, van a estar ahí como referencia, el que lo quiera anotar, tomar fotos, lo puede hacer, no vamos a ir a cada pasaje, porque nos tomaría mucho tiempo, pero en esos pasajes dice literalmente que Dios da bienes, que colma de bienes, que da abundancia de bienes. Y uno puede decir, bueno, sí, a unos sí, a otros no, pero oigan algo. Dios le ha dado al ser humano más bienes de los que el ser humano necesita. El planeta tiene más recursos de lo que el ser humano necesita. El problema del planeta y de la pobreza no es un asunto de provisión, sino de distribución. Si los recursos del planeta fueran distribuidos de otra manera, hay de sobra para alimentar y sostener a toda la población mundial. Dios ha sido abundante, hay más oxígeno, más agua, más comida, más tierra. ¿Ustedes sabían que la población mundial cabe en Texas si le dan a cada familia de 4 personas 600 metros cuadrados? La población mundial cabe en el estado de Texas. Divídanlo, yo no lo creía, yo sé que hay muchas caras escépticas, divídanlo ustedes, yo lo hice el ejercicio ya. Hay mucho más tierra de lo que la gente necesita, hay mucho más comida y alimentos y agua y recursos naturales de lo que la gente necesita.
Dios da bienes en abundancia. Y eso la palabra lo dice. No solamente eso, sino que en Santiago 1, cuando Santiago dice, si a ustedes les falta sabiduría para vivir, pídanla a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Dios da abundantemente y sin reproche su sabiduría. Además de eso, Tito 3:6 dice que Él da su espíritu en abundancia, nos da de su espíritu para nuestra vida, para vivir nuestra vida cristiana. La cruz es la máxima generosidad de Dios, la expresión máxima de generosidad de Dios es la cruz. Cristo dijo, ¿quién tiene más amor que aquel que da su vida por sus amigos? ¿Quién es más amor? O sea, al punto de que Jesús está en la cruz, Jesús está en la cruz y ve a sus enemigos reírse de Él y opta por decirle al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué mano abierta. O sea, Jesús dio su vida y hasta el último momento estuvo intercediendo por lo que lo estaban crucificando. Increíble. Recientemente yo hablaba ese aspecto con mis hijos, porque mis hijos se irritaron uno a otro, uno se irritó al otro, y yo hablaba de la irritación, y yo hablaba del corazón y de la ira, de dónde viene, y entramos en el mandato de no matarás, y yo le dije, pero tú sabes que Jesús dice que, es cierto, ese mandato está ahí, pero es más profundo. Dice que cuando yo siento ira hacia el otro, y incluso verbalizo mi ira y le digo al otro idiota, ya la Biblia dice que yo soy un homicida. Y mis hijos hablaban, ay papi, ¿cómo va a ser? Digo yo, sí, es así. Y entonces entramos en Jesús y entramos al final, ¿para qué estoy haciéndole la anécdota? Porque entramos al tema de Jesús. Yo le dije, Jesús en la cruz lo que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ellos como que se quedaban, ¿cómo que Jesús pudo sentir eso? Yo no lo puedo entender, cómo una persona puede llegar al punto de la cruz, de ese dolor máximo, extremo, y aún así interceder por aquellos que le hicieron eso. Dios es generoso, abundantemente bueno con nosotros. Y la palabra nos dice en múltiples pasajes que Él es abundante, que Dios es abundante en misericordia, compasión y gracia. Cuando Dios dijo uno de sus nombres, le dijo a su nombre a Moisés, este era uno, abundante en misericordia, tardo para la ira y abundante en misericordia. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Se reciclan las misericordias de Dios. Ayer, si podemos decirlo así, yo y tú, gastamos la misericordia de Dios, pero hoy son nuevas. Él no se cansó de mí ayer. Ay, qué bueno, Señor. El Señor no se cansó de mí ayer. No importa lo que yo haya hecho, Él no se cansó de mí ayer. Yo no colmé su paciencia, porque Él está satisfecho en Cristo, y yo he puesto mi fe en Cristo, y Cristo lo satisfizo, y yo puedo ser libre de su ira sobre mí. Él me ama, Él tiene misericordia, Él siempre me extiende su brazo de perdón, y no se agota. Increíble. Y no se agota. Y no importa lo que yo haga, no se agota. Ese es el modelo detrás del cual en varias ocasiones se nos dice, sean como Dios, sean imitadores de Dios, como Dios es, como Dios es, como Dios es. Así es que debemos ser. Y Dios, una de sus características es mano abierta, generoso en sus tratos con nosotros. Pero no solamente eso, ahora también Dios da un modelo de generosidad, pero ahora Dios también nos manda a ser generosos. Y voy a poner múltiples pasajes, comenzando con un pasaje en Levítico, que es la misma ley, esta es la ley del pueblo judío. Dios nos da el ejemplo, por ahora nos dice, por si ustedes no lo captaron, déjenme decirle, entonces le habla al pueblo judío, estoy hablándole al pueblo de Israel, pero es un principio que se mantiene hasta nosotros. Dice, cuando ciegues la mies es el trigo, más bien es un producto de donde viene la harina. Cuando ciegues la mies, cuando la coseches, de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, lo dejarás para el pobre, para el forastero. Yo soy el Señor tu Dios. Esa expresión final es como la firma de Dios. Firma Dios. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Firma Dios, porque yo soy tu Dios.
Por eso tú tienes que hacer eso. A mí me encanta esa expresión de la ley, que cuando hay mandatos, al final el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios. O sea, si tú tienes algún cuestionamiento, acuérdate que yo soy tu Señor, tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mira, tú vas a tener un campo, tú tienes un campo, esa es la orilla, tú vas a cosechar. No llegue hasta ahí, no llegue hasta ahí, llega hasta aquí. Y entonces eso, déjaselo a los pobres, al forastero, a los que necesitan. Entonces muchos judíos lo que hicieron fue lo siguiente, y esto lo van a ver gráficamente. Los judíos que tenían un campo cuadrado, segaban o cosechaban de manera circular dentro de ese campo. Entonces todos los asteriscos son áreas no cosechadas que eran dejadas a los forasteros, a los pobres. Los pobres eran normalmente las viudas, los huérfanos y los forasteros, los extranjeros. Eran pobres usualmente dentro de la tierra de Israel. De hecho, el famoso libro de Ruth, no sé si ustedes, la mayoría de aquí conocen el libro de Ruth. Ruth conoce a su esposo, Boaz, porque Boaz le permitió a esta forastera cosechar parte de su campo bajo este mandato. Ella fue. Interesante es que el mandato no es cosecha eso y dáselo a los pobres. No, Dios dice, déjaselo para que ellos lo cosechen, que ellos trabajen, que el pobre tenga dignidad, que trabaje con sus manos, que coseche él, pero déjale eso para que él coseche. Esto tiene múltiples aplicaciones. Porque si yo vivo, yo le ponía un ejemplo hace un par de semanas atrás, de las propinas, de las cosas que damos, a veces la gente que trabaja con nosotros, que a veces le estamos sacando cuenta de que ten 100 pesos, pero devuélveme 50 al que nos sirvió en el restaurante. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Y somos a veces al que le compramos el aguacate. Mira, ¿cuánto que tú tienes aguacate? 50 pesos. No, yo te doy 40. Por Dios, déjale esa tierrita a ese hombre. Déjale esa grosurita a la gente que está contigo. Deja que gotee un poco de lo que Dios te ha dado. Ahí sí me falta. Confía en Dios. Porque es el argumento de los judíos. Pudieran decir, Señor, ¿y si me falta? Y yo no voy a recoger, ¿y si me falta? Pero Dios se ocupa. Luego vienen algunas afirmaciones de Dios. Sé generoso, yo te voy a prosperar. Yo voy a estar contigo, yo te voy a sostener. Entonces a veces la falta de generosidad a veces es una falta de fe. Es que nos agarramos de lo material porque pensamos que nos va a faltar. Entonces ignoramos las promesas de Dios y los principios bíblicos de que el generoso, Dios, se agrada, se complace y lo bendice. No estamos predicando prosperidad, porque Dios tiene el derecho de no darme nada también. Pero en general, Dios bendice al generoso. Esa es la realidad. Entonces, esa es la mano abierta de la cual hablo, que tiene múltiples implicaciones. Y como vamos a ver al final, ya lo adelanto un poco, la generosidad, a veces nosotros queremos, estamos hablando de ser generosos y de dar, a veces nosotros queremos buscar un proyecto con el cual yo me sienta cómodo para yo dar 5,000 pesos. Estoy poniendo números y hablando de cosas muy específicas. Entonces, hasta que yo no encuentre ese proyecto, pero en el camino, yo estoy buscando ese proyecto de que para ser generoso, pero yo le pago malísimo a quien me cocina en la casa y a quien me plancha. Y a la persona que me cuida la casa o a que me limpia el patio, o en fin. Entonces, esta actitud de mano abierta y de generosidad tiene que ser, en la medida que yo voy caminando por la vida, yo voy así. Es con todo el que yo tengo contacto. Yo tengo que pensar con todo el que yo tengo contacto, y lo vamos a ver en algunos pasajes, cómo Dios lo dice tan claramente. Miren estos pasajes y vamos a revisar, fíjense que vamos a hacer un recorrido. Vimos a Levítico, ¿verdad? Vamos a ver algunos proverbios ahora. Y luego vamos a ver algunos pasajes de los evangelios. Y luego vamos a ver algunos pasajes de las cartas de Pablo, como a lo largo de la Biblia, desde Levítico hasta las cartas de Pablo, el mandato a ser generoso está presente a lo largo de toda la Biblia. Comencemos con Proverbios. Hay quien reparte y le es añadido más. El alma generosa será prosperada, y el que riega también será regado. Está claro, ¿verdad? Esto no es una promesa, porque esto es un proverbio, pero en general, así que funciona. En general, Dios prospera, Dios reparte y Dios añade. A quien reparte, añade y da.
El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Se parece mucho al pasaje de es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? De Hechos 2:35. Y los que hemos tenido la bendición de dar en algunas ocasiones, de darle a un necesitado y de escuchar una expresión de gratitud hacia nosotros, sabemos el gozo de dar. Hemos conocido el gozo de dar. Hemos disfrutado ese momento. ¿Cuánto vale que una persona te diga gracias, hermano, gracias? Y al final, aunque no te la den, acuérdate que, miren lo que dice este pasaje, aunque no te dé la gracia al que tú se lo das, dice el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Pero el que se apiada del necesitado le honra a Dios. O sea, Dios se siente complacido cuando yo soy generoso. Y yo lo puedo entender perfectamente, porque a mí me pasa que yo tengo uno de mis dos hijos, mi hijo mayor, es muy sensible, muy misericordioso. Él ve siempre que ve a alguien en la calle. Él a veces se le han salido las lágrimas andando en la calle y ve a una persona pidiendo y se apiada y me dice, papi, ¿tú tienes dinero? Y me dice, vamos a darle algo y no le podemos dar una pizza, no le podemos comprar un hamburger. Así me pregunta eso y sale de él y yo no he hablado de él específicamente de eso. Es algo como que Dios vino con eso, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando él tiene esas actitudes y yo lo veo, a veces yo lo veo revisando el carro, a mí me da una satisfacción eso. A mí me da un gozo ver a mi hijo sensible a ese tipo de cosas. O sea, yo veo un viso de Dios en él y eso me honra, me complace. Yo entiendo que Dios siente ese tipo de experiencia emocional cuando uno de sus hijos se apiada del pobre y dijo, wow, mi hijo, tú te pareces a mí. Tú tienes mi corazón. Y Dios se complace en el que se apiada del necesitado. Miren más aún, dice, el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Una y otra vez, en el libro de Proverbios, todavía más, seguimos con Proverbios. El que cierra su oído al clamor del pobre, también Él clamará y no recibirá respuesta. Esto es duro. Aquí estas son cosas que uno las lee y uno dice, ¿cómo es eso? Yo no sé cómo funciona exactamente, pero dice que Dios se resiste a complacer al que es duro de corazón con el pobre. O sea, me estás diciendo como que hay una resistencia, hay una posición de Dios responder una petición de aquel que no es compasivo. ¿Cómo así? Yo no sé cómo funciona exactamente, pero yo no me quiero ver en esa posición. Porque eso es lo que dice el pasaje. Fíjense también que aquí hay una idea del que cierra su oído al clamor del pobre. O sea, muchas veces nuestra generosidad tiene que ser motivada por una disposición a escuchar, a saber en qué está la gente. ¿Cuál es tu situación? Cuéntame, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó con tu papá? Tú me dijiste que tu papá está enfermo y abrir nuestros oídos a las necesidades del pobre. A veces nosotros no queremos hacer eso, porque nos carga. ¿A usted no le pasa que a veces usted está mirando la televisión y viene una noticia que ustedes ven que es una noticia media triste y ustedes no quieren escucharla? Un niño que está sufriendo y, ay, ¿quién me quita eso? ¿Verdad? Eso está bien, yo no lo voy a criticar. Pero cuando yo tengo una persona que trabaja conmigo en la casa, que yo conozco, no necesariamente que trabaje conmigo, pero que yo conozco, que está en una necesidad, yo sé que está pasando por un mal momento, pero yo me hago el chivo loco. Yo no le quiero preguntar. Porque si le pregunto me va a comprometer, me voy a sentir mal. Y mira, Kai, ¿cómo tú estás? Y yo sé que hay un asunto ahí. Eso es cerrar su oído al clamor del pobre. Es ignorar, hacerme de la vista gorda, obviar las necesidades que están presentes en la gente alrededor de mí, que yo sé que están ahí y que si yo pregunto voy a encontrar. Pero a veces me mantengo lejos de ese tipo de preguntas y de cuestionamientos, precisamente porque no quiero, estoy así. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre, qué claro está eso. Más aún, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer,
pan, y si tiene sed, dale de beber agua. O sea, ¿con quién es que yo voy a ser generoso? Aún con tu enemigo. ¿Y cómo así? Bueno, que Dios lo es. Eso no es fácil, no es fácil, pero Dios nos da la capacidad espiritual y la habilidad de ser. ¿Y a qué me refiero? O sea, si hay una persona, no estamos hablando de una persona que tú sabes que es tu enemigo y tú vas a llamarlo, fulano, ¿qué tú necesitas? Porque a veces uno dice, ¿en qué situación se puede dar esto? ¿En qué situación se puede dar este caso? Le voy a poner un ejemplo, una ilustración. Hace un tiempo, el pastor Miguel, que es médico, alguien que lo había criticado públicamente necesitó de los servicios médicos del pastor Miguel. O sea, una persona que había criticado al pastor Miguel públicamente necesitó los servicios médicos del pastor Miguel. ¿Qué hizo el pastor Miguel? Yo lo voy a servir. Porque, o sea, él es un ser humano creado a la imagen de Dios, es pecador, él cometió un error, él pecó contra mí, sí, pero él necesita de mi ayuda. Entonces hay escenarios en los que esto se puede producir. Realmente hay escenarios en los que esto se puede producir. Un ejemplo todavía más real. Mi esposo y yo discutimos. Ok. Y en la noche yo sé que a ella le gusta su vasito de agua. Aunque ella y yo discutimos, yo puedo esa noche irle a buscar su vasito de agua como toda la noche yo se lo hago, ¿verdad? Aunque estamos en un estado de enemistad, yo puedo mostrar amabilidad y generosidad por encima del conflicto. ¿Eso resuelve el problema? No, no creamos que eso resuelve el problema, porque a veces los hombres pensamos que porque le traemos el vasito de agua ya está todo resuelto. No, hay que hablarlo. Pero si tu enemigo tiene sed, si tu enemigo es tu esposa, dale de beber, ¿verdad? Pensamos que esto se trata de un tigre que está en una esquina con un arma queriendo matarnos. No. Nosotros tenemos enemigos alrededor. A veces nuestros hijos se comportan como nuestros enemigos a veces. Correcto, se portan mal, nos desobedecen y yo aún así tengo que ser cordial, generoso con él, amable, ¿cierto? O sea, de esto se trata, la generosidad, no es solamente dinero, es esa actitud de corazón, de condescendencia, de amabilidad, de darme al otro, aunque el otro me haga daño, esté contra mí, me critique. Y tengo que hablar esos problemas de otra manera para reconciliarme, ciertamente. Pero puedo ser generoso, compasivo, amable con aquellos que están contra mí en un momento dado. O sea que fíjense que esto no está tan distante como en esa época que había mucha guerra y demás. No, esto no es tan distante, esto se da en un hogar, en una iglesia. Un hermano con el que yo no me llevo muy bien, yo puedo servirlo a ese hermano. El que da al pobre no pasará necesidad, wow, pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Aquí ya, fíjense que yo subrayé el ojo, los ojos y subrayé el oído. O sea, es lo mismo, es el mismo principio. Cuando yo no quiero ver la necesidad del otro, no quiero escuchar la necesidad del otro para no tener que comprometerme, para no tener que dar. A eso se está refiriendo. Y una de las aplicaciones finales que voy a hacer de todo este tema es que nosotros tenemos que tener ojos más atentos y oídos más prestos a escuchar la necesidad del otro, de los que están alrededor de nosotros, de los que están cerca de nosotros, para que podamos ser generosos y practicar esto que estamos hablando. Seguimos entonces ahora en el Nuevo Testamento. Ya vimos Levítico, la ley, vimos Proverbios, correcto. Ahora el Nuevo Testamento, Pablo hablando precisamente de estas cosas, de algunas cosas, esos son algunos consejos que él le dio a una iglesia. Dice, ustedes trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Yo ahorita hice referencia a ese texto y dije 2:35, es 20:35. Debéis, subrayé la palabra debéis, porque la generosidad es un mandato en la Biblia. Es un deber compadecerme y ayudar en la medida de mis posibilidades a los que son más débiles que yo. Es cierto que dentro de los débiles, dentro de los que tienen necesidad económica, a veces hay gente que está así porque es perezosa,
porque no se ha preparado, porque perdió mucho tiempo, ciertamente, y está sufriendo las consecuencias de sus pecados, las consecuencias de su falta de programación, de planificación, de orden, cierto, es cierto. Pero aún así tiene una necesidad real. Entonces yo puedo, dentro de mis posibilidades, ayudar a esa persona no solamente con dinero, sino con consejo, con dirección, con consuelo, con guianza para que esa persona pueda superar esas situaciones. Hay gente que, ese es un tipo de persona, pero hay otra gente que trabaja como el que más y no puede, por las capacidades o formación que tiene, generar los recursos suficientes para sostener su familia o para cubrir una enfermedad de un hijo. ¿Me explico? Son débiles. Y yo me debo compadecer. Gracias a Dios yo estoy en la posición que estoy, que puedo ayudarlo y puedo tener más y puedo cubrir mis necesidades. Pero esa no es la realidad de todo el mundo y a veces pecamos de juzgar que todo el que está mal es porque tiene problemas. Él personalmente. Y sí, algunos son así, pero hay otros que han hecho su mejor esfuerzo y en este mundo caído, el mundo le ha caído arriba a ellos. Hay gente que sufre, que no es favorecida con una posición, que no le cae en gracia a la gente, que no es simpático, que no le va bien en una entrevista de trabajo y quiere hacer el esfuerzo y hace bien un currículum y hace lo que tiene que hacer y no le va bien. Y solamente accede a niveles de ingresos bajos y siempre está luchando por mejorar. Esa es la realidad de mucha gente. Pablo tenía la capacidad, dice el texto, ese pasaje si lo leemos más ampliamente, él vivía en misiones. Él recibía ofrendas en algunas ocasiones, en otras ocasiones no recibía ofrendas, pero él trabajaba con sus manos para mantenerse él y no ser una carga para los demás, pero también para ayudar a otros. O sea, Pablo tenía la gran capacidad en algunas ocasiones de su vida de hacer ministerio prácticamente a tiempo completo y de generar recursos haciendo tiendas, literalmente haciendo casas, para poder vivir él y otros. Entonces, ahí el énfasis, luego de haber dicho todo eso, es el tema del debéis. Debemos ayudar a los que están débiles. Primera de Timoteo es tu mandato a los ricos, pero también habla de la generosidad. A los ricos en este mundo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Una vez más, claramente, aquí hay varias cosas que quiero mencionar. Él dice que a los ricos de este mundo enséñales a que no pongan su esperanza en las riquezas, pero ese es mi énfasis. Pero ese es el pasaje que lo dice, que no pongan su esperanza en las riquezas, porque realmente las riquezas no satisfacen el corazón humano. Eso en pocas palabras lo que quiere decir ese pasaje. Pero al final, entonces, ¿qué hacemos con la riqueza? Si somos ricos, ¿qué hacemos? Bueno, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Las buenas obras no nos salvan. Las buenas obras no me dan mérito frente a Dios. O sea, nosotros sabemos, los que creemos en el sacrificio redentor de Jesucristo en nuestro favor, sabemos que Cristo ya hizo todo lo necesario para que yo sea salvo. ¿Y qué se me requiere a mí? ¿Qué se me pide a mí? Arrepentimiento y sumisión al Señor Jesucristo. Eso es lo que se me requiere. El Señor me limpia de mis pecados y me hace su hijo. Ya, eso es la salvación. ¿Y para qué son las buenas obras entonces? Las buenas obras no son para Dios, es para mi prójimo. Como decía Lutero, Dios no necesita mis buenas obras, pero mi prójimo sí las necesita. Y nosotros mientras estemos en este mundo, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo, estamos llamados a ser sal, a ser luz. Y dice el texto literalmente en Mateo 6 que estoy citando, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Dios es glorificado con nuestras buenas obras. A los ricos, entonces, que sean ricos en buenas obras, generosos, o sea, mano abierta. Y me encanta esta expresión, prontos a compartir. Y esto se puede interpretar de múltiples maneras, todos en la misma línea. Una forma en la que podemos entender esta expresión, prontos a compartir, esto habla de una disposición a compartir, un deseo de compartir. Imagínense a alguien, que tiene adentro, yo quiero dar, yo quiero compartir. Entonces, hay gente así. Imagínense que usted tiene un deseo por un deporte. Yo estoy loco por jugar un deporte. Hay gente que quiere jugar dominó. Hay deseos que tenemos, ¿verdad? Imagínense que ese deseo es por compartir. Esa es una forma de interpretar esa expresión. O sea, que estén deseosos de compartir
lo que tienen. Cuando una persona anda así, cuando una persona siente eso, oigan lo que se produce. Y yo lo puedo comparar con un deporte. A mí me gusta mucho, por ejemplo, jugar tenis. Y yo, cada vez que puedo, yo busco el momento para jugar tenis. Con uno de mis hijos, el más grandecito, que ya más o menos me volea. Si no lo juego con él, lo juego con mi hermano. Pero yo estoy buscando cómo que yo voy a jugar tenis. Porque yo tengo ese deseo dentro de mí de jugar tenis. ¿Me explico? Entonces, el que tiene un deseo de dar, oigan lo que pasa. Él está buscando cómo puedo bendecir a otros y darle a otros. Él no está esperando que le vengan y le cuenten una necesidad, no, él está buscando. Él se está metiendo en líos para ver cómo yo puedo ayudar. Y aquí en la iglesia, en nuestra iglesia, por la gracia de Dios, hay varias personas que yo entiendo que tienen un don de dar y manifiestan esto de una manera muy hermosa. Hay una hermana en particular que yo la aplaudo a Dios porque es algo que Dios pone en ella. En una ocasión teníamos un retiro de jóvenes en la iglesia. Se anunció el retiro a los jóvenes adultos de la iglesia y ella viene y se me acerca al final del servicio y me dice, Chacho, mira, si hay algún joven que no pueda ir por razones económicas, el retiro costaba como 4,000, 5,000 pesos. Si hay algún joven que no pueda ir por razones económicas o varios, dime que yo quiero ayudar. A la iglesia no se le pidió dinero, no se le pidió cooperación, no se dijo de que vamos a ayudar a los jóvenes, no se dijo nada, pero ella dijo, por aquí puede haber una oportunidad para yo dar. A veces cuando viene gente de fuera, vienen pastores, vienen profesores con sus esposas, ella está pendiente, ella le manda un regalito a la esposa del pastor que vino, le manda una corbata al pastor que vino a predicar, pero nadie le ha dicho nada. Ella está buscando, pronta a compartir, deseosa, porque a ella le gusta eso, deseosa a compartir. Y eso es en los casos donde no son necesidades básicas, pero ella está muy pendiente de muchas personas también que están pasando por diferentes necesidades y uno sabe, sin decirlo ella, que ella está pendiente de muchísimas cosas en la iglesia, de muchísimas personas en la iglesia. Entonces, a eso se refiere. O sea, el pronto a compartir quiere decir que tengan un deseo, sabiendo que es más bienaventurado dar que recibir, que tengan este deseo de compartir. Pero la otra forma en que puede ser interpretado esto, que no excluye la otra, la que acabamos de explicar, es la siguiente. Que cuando se trate, estoy explicando, cuando se trate de dar, esta expresión pronto a compartir, que cuando se trate de dar, a ti no haya que convencerte. Eso es lo que quiere decir. Como que, fulano, mira, necesitamos tal cosa, o claro, vamos. Que no haya que darte muchas explicaciones, ¿no? Porque mira, ¿y a quién se le va a hacer dinero? Mire, ese dinero se le va a dar a fulano. ¿Pero quién es que lo está pidiendo? No lo está pidiendo, no sé cuánto. ¿Pero desde cuándo él está así? Bueno, déjame explicar. Claro, tenemos que hacer unas preguntas básicas, pero al final en mí debe haber una inclinación, yo quiero hacerlo, a una inclinación de que déjame ver, espérate. Tiene que ser así, no así. Ya me entienden, ¿verdad? Esa es la expresión pronto a compartir. Nosotros debemos estar deseosos de compartir. Que no se nos tenga que explicar mucho ni convencer mucho para sí, yo quiero hacerlo. Esa debe ser la actitud del dar en el cristiano. Entonces, siguiendo ya, terminando esta parte, casi acercándonos al final de esta parte, Primera de Juan 3:7 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Juan pone en duda la salvación cuando hay una falta de generosidad, una falta de compasión. O sea, Juan dice, quizá tú ni cristiano eres. Si tú ves a una persona en necesidad, un hermano tuyo en necesidad, y tú como que no te inclinas y cierras tu corazón. Eso es como cerrar el oído, eso es como cerrar los ojos, que decíamos ahorita en Proverbios. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Ahí en ese mismo pasaje un poco más adelante, Juan dice, ¿cómo puede amar a Dios si tú no amas a tu hermano que ves? A Dios que no ves si no amas a tu hermano que sí ves. O sea que la generosidad, Juan lo pone en estos términos, la generosidad, la falta de generosidad puede ser una indicación de falta de conversión incluso. Y obviamente, ya y esto es lo último que menciono en cuanto a esto, la viuda de Lucas 21, la famosa viuda que se acerca y da 2 monedas versus los que estaban dando todo lo que le sobraba, Cristo dice, esta dio más.
esta dio más porque dio todo lo que tenía, los otros dieron de lo que les sobraba, esta dio de todo lo que tenía y obviamente el principio detrás. Ahí hay dos cosas a observar. ¿Cómo creen ustedes que una persona da de esta manera? ¿Cómo una viuda que le falta todo, que no tiene nada, no tiene ni para comer, puede dar de esta manera? ¿Qué es lo que hay en un corazón dadivoso de este tipo? Lo que hay es fe, confianza en Dios. Yo voy a dar, yo voy a confiar en Dios, porque quizás hay una necesidad mayor que la mía y yo quiero cumplir con Dios, y yo entiendo que ella estaba en parte cumpliendo algunos aspectos de la ley, ella tenía que hacer eso porque era la palabra de Dios, entonces la coloco en una situación de yo confío en Dios y por eso yo puedo dar de esta manera. También en el caso de los macedonios, que es un grupo de hermanos al que Pablo le escribe y les habla y los elogia por su generosidad. O sea que a lo largo de la palabra, Levítico, Proverbios, Evangelios y ahora las cartas, claramente la generosidad es una virtud aplaudida por Dios, mandada por Dios, modelada por Dios, que tiene que estar obviamente presente en la vida de sus hijos. ¿Y cuál es la motivación entonces de la generosidad? Porque ya vimos el mandato, vimos el modelo que es Dios, el mandato de la generosidad, lo vimos en diferentes pasajes. ¿Cuál es la motivación? Miren, voy a comenzar hablando de lo que Jesús dice acerca de la motivación para ser generosos. Dice Mateo 5, 19 al 21, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Cuál es la lógica de Jesús en este pasaje? Acerca de los tesoros terrenales, Jesús dice, mira, no los acumules. Él no está negando que el ahorro tiene un valor. Ya el ahorro ha sido estimulado y aplaudido en Proverbios. Y en múltiples pasajes la Biblia nos manda a ser precavidos y a ahorrar y a conservar ciertas provisiones para nuestro futuro, para nuestras necesidades. Eso ya lo vimos. Lo que Jesús está criticando aquí es cuando yo acumulo al punto de que mi tesoro, mi ídolo está ahí, en esa riqueza que yo acumulo aquí en la tierra. Acumular hasta el punto de pensar que esos tesoros son lo que llenan mi corazón. Es aquella persona que piensa que la vida está en los bienes que posee. A ese tipo de acumulación es que Jesús se está refiriendo. No acumulen tesoros aquí, porque donde tú pones tu tesoro, ahí tú pones tu corazón. Hay gente que tiene mucho dinero porque Dios lo ha bendecido con capacidades, con habilidades, con muchísimas cosas. Tiene mucho dinero, pero su tesoro no está aquí. Él tiene riquezas de este mundo, pero su corazón no está ahí. Hay gente que vive así. Y hay gente que no tiene tesoros en este mundo y tiene eso como ídolo. O sea, por eso quiero hacer esa observación, porque pensamos que esto es un problema de los ricos. Esto no es un problema de los ricos. Esto es un problema del corazón humano. Que si no nos cuidamos, por eso Cristo decía en una parábola que dijo, cuidaos de toda forma de avaricia. Cuídense de toda forma de avaricia. Cualquiera puede caer en la avaricia, en el deseo de tener y acumular, porque pensamos que la vida está en los bienes. Y hay gente que tiene poco dinero, que son pobres, y son altamente avariciosos. Y hay gente que son ricos, que no son avariciosos, porque piensan correctamente acerca de los recursos económicos, del dinero. El dinero no es la felicidad ni la plenitud. Y es el concepto bíblico del dinero. Ahora, ¿qué dice Jesús acerca de la lógica de los tesoros? ¿Por qué es que mi corazón, yo no me puedo desvivir por los tesoros terrenales? Jesús es muy lógico aquí. Dice, mira, no te puedes desvivir primero porque los tesoros terrenales son temporales. La herrumbre, la polilla lo destruyen. O sea, es ilógico que tú pongas toda tu pasión, toda tu entrega en la vida para conseguir cosas que al final se terminan deteriorando. Eso no tiene sentido. Pero no solamente eso, sino que Jesús añade, además se los roban.
ladrones entran, penetran y se los roban también. Cuando no se los roban el banco, se los roba el gobierno, si no se los roba el ladrón. O en fin, se pierden, se diluyen, se destruyen, se los roban. Al final las riquezas terrenales son inciertas, frágiles. No tiene sentido que pongamos nuestra esperanza, nuestra plenitud, nuestro amor en ellas. Y esa es la lógica de Jesús, pero incluso tiene una lógica más profunda y es una lógica de inversionista que Jesús aplica aquí. Miren esta cita. El argumento de Jesús contra la acumulación material no es que sea inmoral, sino que es una mala inversión. ¿Qué es lo que Jesús dice? No acumules aquí, porque lo que tú acumulas aquí se destruye o se deteriora o se los roban o se pierde, ¿correcto? Acumula allá, en el cielo, porque allá arriba ni se deterioran las cosas ni se las roban. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Esto es una mejor inversión. Cuando tú te inviertes en el reino de los cielos es una mejor inversión. Cuando tu perspectiva está en el reino de los cielos es una mejor inversión. Acumula allá arriba, no aquí abajo, porque lo de aquí se deteriora. Eso no va a ser, mañana eso no te va a servir. Cuando tú vayas de este mundo al otro mundo, eso no te va a servir para nada. Y yo lo pongo de esta manera. Yo le hago la siguiente pregunta para seguir la misma lógica del argumento de Jesús. ¿Qué tú harías? ¿Qué harías si te dijeran que tu moneda, el peso, en este caso nosotros, el peso dominicano, va a desaparecer y que en su lugar circulará el dólar? Ese fue el argumento de Jesús. O sea, ¿qué tú harías si yo te dijera hoy, mira, en un año el Banco Central va a eliminar el peso y va a circular el dólar? ¿Qué tú harías? Pero ustedes son financieros. ¿Por qué ustedes harían eso? Porque va a caer en desuso el peso, el dólar es lo que se va a usar, yo no voy a poner mis ahorros y mis inversiones en pesos porque eso no sirve mañana. Esa es la lógica que Jesús usa aquí. Dice, ¿cómo tú te vas a dedicar con todo tu empeño, con todo tu corazón a acumular un asunto que se va a deteriorar, que se lo van a robar en algunos casos, que se va a quedar aquí cuando la moneda que va a circular es de otra dimensión? Jesús dice, no tiene sentido. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo yo acumulo allá arriba? Ok, estamos de acuerdo, me convenciste. ¿Cómo acumulo allá arriba? Yo quiero acumular allá arriba. La clave es la generosidad. Miren cómo dice esto. Lucas 12, versículo 33. Vended vuestras posesiones y dad limosnas. Haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón y la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Este es un pasaje paralelo que agrega un detalle importantísimo. Un pasaje paralelo es un pasaje que expone el mismo principio, muy parecido, pero da un detalle adicional. ¿Cuál es el detalle adicional? Que me dice aquí que la forma como yo acumular tesoros en los cielos, que ya Mateo dice, acumulen tesoros en los cielos. ¿Cómo es que yo acumulo tesoros en los cielos? Siendo generoso aquí en la tierra. De ahí, una vez más, otro pasaje que apoya ese mismo principio es 1 Timoteo 6. Miren cómo lo dice. El mismo pasaje que leímos, pero ahora un poco más completo. A los ricos de este mundo, que no pongan su esperanza, pero dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Ahí está otra vez cómo es que se acumula tesoros allá arriba, siendo ricos en buenas obras, prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. ¿Para cuál futuro? Para tu vejez. Para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Claramente la expresión ahí, cuando leemos en varios pasajes del mismo libro de Timoteo, lo que en verdad es vida, Pablo se está refiriendo a la vida eterna.
Si tú quieres un buen tesoro, un buen fundamento para tu futura vida eterna, la vida en la presencia de Dios en el cielo, sé generoso, abre tus manos. Así es que se acumula tesoros en los cielos. Eso hace sentido con todo lo que Proverbios dijo. El que le presta al pobre le presta al Señor, o sea que el Señor te va a pagar. ¿En dónde? Allá arriba. Hay relación entonces entre la generosidad y mi acumulación de tesoros en los cielos. Mi perspectiva en cuanto a esto puede cambiar significativamente la apertura de mi mano. Si yo realmente veo esto como una realidad, veamos algunas implicaciones de este tema. En primer lugar, claramente, la primera implicación es que lo acumulado aquí se queda. Lo que demos aquí nos estará esperando cuando lleguemos al cielo. Es decir, los tesoros se envían desde aquí. Puse ahí la palabra, el apellido, el nombre de John D. Rockefeller, porque este señor fallece, es un señor muy rico, era un señor muy rico hace muchísimos años en Estados Unidos, y se le pregunta a su secretario contador que cuánto dejó el señor Rockefeller, y la respuesta del secretario contador fue: lo dejó todo. Lo dejó todo. Todo se quedó aquí. Nada se quedó, nada se fue con él. Es un desenfoque dedicar nuestra pasión y vida a asuntos que son temporales y que son frágiles. Es un despropósito de un alma como la que nosotros tenemos, que es un alma inmortal. Yo tengo un alma inmortal, tú tienes un alma inmortal, no eterna, porque eterno es Dios, que no tuvo principio y no tiene fin, pero tenemos un alma inmortal, o sea, nosotros no tenemos fin. La eternidad que está delante de nosotros es enormemente, infinitamente larga. Y como 40, 50, 60, 70 años aquí determina cómo yo me comporto. Yo debería vivir a la luz de la eternidad. Con una mentalidad, y esa es la próxima implicación, con una mentalidad de dilatar la gratificación. Eso lo hacen los inversionistas, los atletas, los agricultores. O sea, cuando yo soy generoso, es cierto, yo puedo sacrificarme en algunas ocasiones por ser generoso con una persona, por conceder más. Hay cosas de las que yo me voy a abstener, pero yo tengo la confianza y la fe que Dios va a recompensar eso. Pero en el interín no solamente lo hago porque Dios va a recompensar eso, que es cierto, porque Él lo dice en su palabra, es que también hay más bienaventuranza, hay un gozo en el dar. Pero es que además de eso, es que yo estoy reflejando a Dios mismo, es que Dios es así. Yo estoy reflejando el carácter más extraordinario del universo que existe cuando yo soy generoso, porque eso es parte de la naturaleza de Dios. Entonces la razón para ser generoso, hay múltiples razones, pero una de las formas de yo pensar que me ayudan a ser generoso es eso que dije primero. Lo primero es que lo que yo acumulo aquí se queda aquí. Lo que yo doy aquí se acumula allá. Wow, qué interesante. Pero además, que yo esté dispuesto a invertir aquí en la vida de otros, porque eventualmente yo obtendré dividendos eternos. Eso es pensar como un inversionista. A mí me llama la atención, puse aquí los inversionistas, los atletas o los agricultores, porque, por ejemplo, yo tengo un familiar, ya hace muchos años que él comenzó ese proyecto, pero él siembra madera. Él tiene un campo ¿de qué? De pino, de no sé de qué madera es. Él sembró hace como no sé cuántos años y él está esperando 20 años. Que como en 18, 20 años él va a comenzar a cosechar. Y yo, en serio, está metiendo dinero y cosas para que él en 20 años va a comenzar a sacar unos palos de ahí para hacer madera. Y que es un negociazo, pero en 20 años. Pero es así funcionan muchos inversionistas en el mundo. Hay gente que está invirtiendo para dentro de 100 años, literalmente. Leí la historia hace un tiempo del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, para los que no lo saben, lo hicieron los americanos en el año 1800, finales del 1800,
una empresa americana invirtió para hacer el canal muchísimo dinero, se desarrollaron muchísimas maquinarias, muchísima tecnología fue específicamente diseñada para hacer el canal de Panamá. Entonces, ellos firmaron un contrato con el gobierno panameño, porque esa inversión que ellos habían hecho ahí, tenían que sacarla, ¿Ustedes saben cuál fue el plazo del contrato para ellos sacar su inversión? 100 años. O sea, ellos invirtieron pensando que en 100 años, o sea, el ejecutivo que firmó eso era un loco para mí. Porque él no iba a ver la cosecha. O sea, él firmó de que en 100 años vamos a recuperar más o menos esta inversión o vamos a sacar un rendimiento significativo. Pero sí, pero así es, tiene sentido. Los atletas, imagínense un corredor de 100 metros plano, cuya carrera dura 10 segundos y va a competir en las Olimpiadas ¿cuáles son las próximas Olimpiadas? 2022, ¿verdad? 2022, creo, 2020. ¿En dónde que son? En Japón. La persona se pasa 4 años practicando para tener una carrera de 10 segundos. Inversión pensando en la gratificación posterior, la gloriosa gratificación de una medalla bañada en oro. Entonces le pongo todo eso porque cuando uno habla de que siembra aquí para que Dios te pague allá, hay muchos cristianos que dicen, bueno, pero es que eso como que no anima a uno. Pero ya hay muchos seres humanos que no son cristianos que están viviendo así. Viven invirtiendo su vida en cosas para beneficios posteriores. Eso es lo mismo que la Biblia nos llama en cuanto a la generosidad. Invierte aquí, haz bolsa en los cielos, piensa en el futuro eterno, no en el futuro de los 60 años, 70 años que tú vas a tener. Piensa en las bolsas que no se deterioran, que Dios acumula a tu favor cuando tú le abres tu mano al pobre, al necesitado, al que está cerca de ti. Increíble. Y acumular en el cielo, esta es otra implicación, coloca mi corazón en el lugar correcto, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En otras palabras, ser generoso, la capacidad y la motivación para yo ser generoso, es un asunto de perspectiva. Cuando tú ves la generosidad como una inversión, tú ves la generosidad como una forma de reflejar a Dios, tú ves la generosidad como esa bienaventuranza que dice Pablo en Hechos 20:37, como es que hay un gozo del que da, del dador, entonces yo puedo dar. No solamente que puedo dar, que estoy pronto a dar, que quiero dar, que quiero participar, déjenme. Como le dijeron los macedonios a Pablo. Pablo le dijo, no tienen que dar, ustedes tienen muchísimas necesidades. Ustedes saben lo que le dijeron los macedonios para dar. Pablo le dijo, no me den, que ustedes tienen muchas necesidades. Y los macedonios le dijeron, Pablo, déjanos darte, por favor. Déjanos participar del privilegio de sostener a los santos. Es un asunto de perspectiva. Y dice Pablo, dieron más allá de sus posibilidades. Porque se dieron a sí mismos al Señor primero, dice 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Entonces es un asunto de perspectiva. En otras palabras, podemos intercambiar posesiones materiales que no podemos mantener porque se deterioran, se pierden, para ganar posesiones eternas que no podemos perder. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Yo quiero hacer algunas preguntas de aplicación, estoy acercándome al final, digamos, del material, pero ¿cuál es tu perspectiva? Yo estoy casi seguro, porque he leído muchos materiales de finanzas personales, bíblicas incluso, que es raro esta pregunta que yo voy a hacer, pero si va a haber un corazón generoso, esta pregunta es clave. ¿Qué tan real es el cielo para ti? Yo me he encontrado que nosotros los cristianos, incluyéndome a mí, nosotros hablamos y pensamos muy poco en el cielo, en la realidad eterna. O sea, hablamos y meditamos y reflexionamos muy poco en eso. Pablo en Colosenses 3, que es uno de los pasajes que puse ahí, le dice a los colosenses, pongan sus ojos en las cosas de arriba.
Porque es que cuando mis ojos están aquí, vienen tantos problemas. Tantos problemas. Miren este pasaje, voy a leer 2 de Pedro. 2 de Pedro, dame un segundo para buscarlo. Capítulo 3, versículo 11. Perdón, sí, está ahí, sí. Pedro le dice a esta comunidad, le dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Pedro está hablando de que todo esto que vemos, todo esto va a ser destruido eventualmente. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? O sea, fíjense cómo el hecho de que todo esto va a ser destruido, debemos vivir para el otro mundo. O sea, pensando en eso, en esa realidad, en que hay tesoros en el cielo para aquellos que confían en el Señor. Hebreos 11, el autor de Hebreo, hablando del famoso salón de la fama de la fe, salón de la fe, dice en el versículo 10 lo siguiente, que, oigan cómo dice, por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando yo tengo mi mente en esa realidad eterna, futura, mi realidad actual cambia, mis actitudes actuales cambian. A veces ponemos el ejemplo de cuando yo voy de viajes. Yo voy de viajes y me voy a pasar 15 días en un país, ¿verdad? Y yo me voy a ese país o a esa ciudad, a ese pueblo, lo que sea, y yo me llevo algunas cosas de ropa, me llevo algunas provisiones, pero yo llego ahí y mi corazón no está ahí. Yo sé que yo vuelvo, yo no me instalo ahí, yo no me compro un carro ahí, yo hago todo ahí mientras tanto, ¿me explico? Porque es que yo no soy de ahí, yo voy para mi casa. Entonces ahí, en ese lugar, yo tengo que resolver mientras tanto, pero no estoy ahí en términos de mi pasión y de mi amor. Entonces, ¿qué tan real es el cielo para ti? Cambiaría nuestro nivel de generosidad. ¿Qué tanto valor, también quiero preguntar, y esto es parte de la misma pregunta, pero más específica, ¿qué tanto valor le das a las recompensas eternas? Las recompensas eternas, también, nosotros hablamos muy poco de eso. Pero Dios promete recompensas eternas. Hay una salvación a la que todo cristiano, toda persona que ha puesto su fe en Cristo va a acceder, va a lograr. Hemos sido salvos por la sangre del Cordero y haber puesto nuestra fe en Cristo. Somos salvos de la condenación. Pero la Biblia habla en múltiples ocasiones de coronas, de recompensas en adición a la salvación. Cosas buenas que Dios nos va a dar. No sabemos qué forma, figura van a tener esas coronas, si son literalmente coronas o son, no sabemos exactamente, pero Dios dice, Dios la llama recompensas y ahí hay múltiples pasajes que hablan de estas recompensas. Entonces, cuando tú lo piensas, tú dices, pero, o sea, Dios las llama recompensas y cuando Dios llama a algo una recompensa, tiene que ser algo extraordinario. Porque que Dios es el creador del gozo y del placer y de la alegría. El creador del máximo placer y el máximo gozo y la máxima alegría dice, yo te voy a dar una recompensa. Yo le creo a Dios. Entonces, parte de esas recompensas, entendemos, Mateo 5 habla de ellas, tesoros en los cielos. Lucas 14, como leímos, tesoros en los cielos. Cuando somos generosos, dadivosos, cuando abrimos nuestras manos, cuando somos sensibles al clamor del pobre, cuando estamos atentos a la necesidad del que necesita. Eso genera recompensas eternas.
Pero además de eso, ¿qué tanta gloria tú quieres traer a aquel que te salvó? Claramente, Mateo 5:16, yo hice referencia a ese pasaje, que seamos sal y luz en la tierra para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Corintios 10:31 dice, sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Si hay algo que refleja y manifiesta a Dios, es un espíritu de generosidad, de dadivosidad, de entrega a los demás. No solamente de dinero, como dije, sino de que yo sea una persona que me muestro dispuesto, servicial, atento, pendiente, preocupado por el otro, y que cuando se presenta la oportunidad saco incluso recursos y doy y colaboro y ayudo. Eso es así, eso es abrir las manos. Si hay algo que refleja a Dios es eso. Entonces estas cosas nos ayudan a enfocarnos mejor en la perspectiva correcta para poder tener un corazón generoso. Hay algunos obstáculos a esa generosidad. Voy a mencionar 3 enfoques que pueden ser de obstáculos y luego algunos asuntos prácticos. En primer lugar, un obstáculo a todo lo que acabamos de ver, de hablar, es cuando yo tengo una generosidad terrenal. Cuando en mi mente yo entiendo que dar a otro es menos para mí. Fíjense que la perspectiva bíblica no es esa. La perspectiva bíblica es que tú das a otro y Dios te paga. Esa es la perspectiva bíblica. Pero cuando yo la veo terrenalmente, es que si yo doy 5, si yo tengo 10 y doy 5, me quedo con 5. Terrenalmente, y si mi visión es terrenal, así que yo lo veo, pero bíblicamente Dios dice, da que yo te voy a proveer, da que yo te voy a dar, aquí te voy a dar. Puede ser que te provea aquí en la tierra, pero lo que sí es seguro es que Dios te va a proveer allá en los cielos. Entonces, tener una generosidad terrenal, una perspectiva terrenal de las cosas, me dificulta en mi generosidad. Hay otros que tienen una generosidad residual. Hay gente que quiere dar, pero da siempre y cuando le sobre. Esa generosidad, Cristo la criticó en Lucas 21. Cuando elogió a la viuda, dijo, todos estos dan de lo que les sobra. ¿Qué es lo que están dando? Hay sacrificio en ellos. Hay virtud en ellos. Que mi dádiva nunca me desacomoda. Y que cuido que no me desacomode. Eso es una cosa bien calculada. Y esa mentalidad de que soy generoso residualmente, sí me sobra, sí tengo. Yo te ayudo si no me molesta. Yo te hago si no me interrumpe. Yo te doy si no me cuesta. No, porque así no. Eso impide nuestra generosidad. ¿Y cuál es el modelo? Vean a Cristo, que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, y en forma de hombre se hizo siervo, y como siervo fue a la cruz. No fue residual, evidentemente. Entonces sí, la generosidad nos va a incomodar en algunas ocasiones. ¿Y cómo? Entonces, ¿dónde encontramos la fuerza para ser generosos? Encontramos la fuerza en las promesas de Dios, que hay tesoros en los cielos, que hay bienaventuranza en el dar, que Él es generoso y que debemos reflejarlo a Él. Encontramos la fuerza ahí, en razones no materiales. No es en lo que nos queda, ni en lo que conseguimos aquí, ni en el reconocimiento del otro. No. Es a Dios que tenemos que ver y confiar en Él. Y hay un último obstáculo, una última perspectiva que obstaculiza mi generosidad, y es la generosidad burocrática. Ustedes saben lo que es la burocracia, ¿verdad? La burocracia es cuando se ponen dificultades para uno lograr algo. El gobierno tiene una burocracia que para yo sacar una cédula tengo que pagar un sello en la feria y ir a firmarlo frente a las Leches Ricas, un formulario. ¿Pero qué es esto? Bueno, porque la burocracia tiene que justificar que hay un empleado allá abajo y un empleado aquí arriba, entonces hay que ponerlo a hacer algo. Estoy
parafraseando y haciendo un poco jocoso, hiperbolizando el asunto para que entendamos. Entonces, la generosidad burocrática es que sí, yo lo voy a ayudar, pero vamos a ver, porque eso no es así, no, hay que tener cuidado, porque, y entonces ponemos tantos obstáculos y la gente tiene que llenar tantos requisitos para que yo me muestre condescendiente y generoso y benevolente que yo nunca lo soy. Soy un burócrata de la generosidad. Casi hay que llenar un requisito para que yo dé 10 pesos. O sea, no. ¿Dónde está la prontitud a compartir? El deseo de compartir, el deseo de facilitar el procedimiento. Sí, hay un formulario, pero mira, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Usted no ha visto donde un individuo que le quiere resolver? A veces que uno encuentra así algo brillante dentro de este mundo caído y hay una persona en una oficina pública o en una empresa que te dice, te voy a resolver, y tú dices, muchacho, ¿dónde era que tú estabas? Porque cuando uno nota esa generosidad, esa prontitud a servir, ese deseo de servir, es una cosa brillante. Yo tenía recientemente una persona que me servía en un banco, que la promovieron, que era increíble, esa muchacha era increíble. Entonces ella me informa, mire don Héctor, que estoy siendo promovida, ya ahora se lo va a atender fulana. Y yo le escribí para atrás, y me le dije, mira, muchos habían durado en promoverte a ti. Tú tienes un trato excelente, tu trato es excepcionalmente bueno, yo te felicito, qué bueno, qué lamentable que yo no voy a tener la disponibilidad de tener tus talentos a mi disposición, pero nada, te deseo, porque realmente era una muchacha que se había destacado, esa prontitud a servir. Entonces, si nosotros vamos a ser generosos, no podemos ser burocráticos, no podemos complicar el asunto, que para que la gente, para que el que quiera recibir ayuda de nosotros tenga que llenar tantos requisitos que al final se desincentiva, no quieren darme de nada, hombre. ¿Ustedes me entienden? Eso no es generosidad, eso no es generosidad. Entonces, algunos consejos prácticos. Lo primero que yo recomendaría, y me recomendaría también a mí, es que si nosotros vamos a practicar esto, lo primero es, miren estos, abran sus ojos y sus oídos a las necesidades de su alrededor. No piensen en esta cuestión de que, ok, vamos a ser generosos, entonces vamos a buscar un proyecto, como yo dije ahorita, vamos a buscar un proyecto internacional que ayude a los niños en África. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Alrededor de ti hay gente que necesita de ti. No necesariamente dinero, a veces no es dinero, pero pon atención, habla con la gente, siéntate, conoce sus necesidades, pregúntale por la familia, por el hijo, averigua, abre tus oídos, te vas a encontrar con cosas que te van a comprometer, pero es más bienaventurado el dar que recibir. Abre tus ojos y abre tus oídos y tú vas a ver que van a haber oportunidades, múltiples oportunidades de invertirte y de colaborar. Y cada necesidad que tú escuches, no necesariamente que tú tienes que sacar la cartera y dar dinero. No, a veces es orar por la persona. Mira, yo quiero orar por ti. Vamos a orar por tu papá. Si vamos a orar por tu hijo, yo lo voy a llevar en oración, eso que tú me estás diciendo. Y la gente aprecia muchísimo y ve un gesto de ayuda. Y realmente no es para salir del paso, es que la oración hace cosas, señores. Hoy si Dios quiere conceder esa petición y resolver esa situación y después esa persona viene, mira, tú sabes que eso se resolvió de una manera increíble. Yo digo, mira, gloria a Dios. Oramos por eso. Tú no oramos por eso, oramos por eso. A mí me ha pasado eso. Hace un par de días, ya estamos terminando, esta es la última slide. Alguien me escribió, yo había visto a alguien en consejería con una situación financiera difícil y yo lo mandé a hablar con otra persona que tenía que trabajar en un banco y vimos algunas opciones ahí. A veces uno no puede encontrar soluciones para todas las cosas, pero mira, hablas con fulano a esto y la persona estaba haciendo diligencias y me escribe, chacho, no se da nada, no entiendo. Y yo leo el mensaje y le digo, wow, hermano, orando por ti. A veces cuando yo digo orando por ti, yo lo que hago es que en ese mismo instante yo inclino mi cabeza y digo, Señor, toma control de esta situación, ayuda a esta persona, sosténlo, fortalécelo, dale sabiduría, abre puertas. A veces son oraciones de 10 segundos, 12 segundos, pero son reales, son genuinas. Y le respondo eso. Yo no le di ninguna solución, ninguna situación, o sea, nada. Yo oré 10 segundos por él. Y sigo trabajando. A los 4 días me escribe, chacho, tú no te imaginas lo que me pasó, que mira, que me llamaron de tal sitio y me dijeron que me van a poner la facilidad, eso me resuelve el problema que tenía. Yo digo, pero Señor, ¿y qué fue? Gloria a Dios. Entonces le dije, hermano, gloria a Dios.
Yo no hice nada, nada hice. Pero fui solidario, estuve presente y pendiente, y él sintió que yo le ayudé. Yo me sentí bienaventurado, yo me sentí gozoso de estar ahí presente en su necesidad, de haberlo escuchado. A veces esto es lo que, bueno, esta es la primera recomendación para nosotros comenzar a practicar una generosidad. La segunda recomendación es dejar de llegar a los rincones de tus campos o de mis campos. ¿Recuerdan la ilustración? Abramos un poco más las manos, paguemos un poquito mejor al que trabaja con nosotros, al que nos sirve. Cuando hagamos los ajustes en diciembre, si la inflación fue 4, subamos un 5. ¿Entienden? Que a veces la inflación fue 4.79 y yo te voy a subir 4.79. O sea, ponle 5.5. Te va a representar 75 pesos mensuales más. Pero no lleguemos hasta los rincones de los campos. No pidamos tanta rebaja a la gente necesitada. Ahorrémonos por otro lado las cosas. Dejemos de llegar a los rincones de nuestros campos. Número 3, ser fáciles de convencer para compartir. Cuando tú escuches una necesidad, no lo elabore tanto, no lo burocratice tanto. Si dijiste que déjame pensarlo y voy a orar, dale respuesta al otro día, a los 2 días, pero responde. Si lo burocratizamos mucho, nunca terminamos ayudando a nadie. Y más aún, más que ser fácil de convencer para compartir, yo agregué aquí como última recomendación, busca dar, está pendiente, intencionalmente, en tu presupuesto incluso, decir yo voy a dar una cierta cantidad fija y voy a ubicar, incluso le voy a preguntar a alguien de la iglesia, me pueden preguntar a mí, si hay alguna necesidad puntual. Hay hermanos que se me acercan y me dicen, mira chacho, yo tengo un dinero, no es mucho, yo tengo algo, tú conoces de alguien que necesite alguna necesidad puntual que la iglesia tenga o que alguien en la iglesia tenga que tú entiendas que es legítima. Y a veces yo le ubico cosas y el hermano se siente, wow, qué buen uso de mis recursos, qué bueno. Y nosotros nos sentimos, de ser intermediario de esa dádiva, nos sentimos bendecidos. Eso se da también, pero tenemos que estar pendientes de dar, de buscar las oportunidades. Entonces, hermanos, este era el tema que quería compartir con ustedes. Una perspectiva eterna resulta en generosidad. Que el Señor sea con nosotros, que el Señor nos permita vivir esto. Que seamos un pueblo generoso, dadivoso. Esto es un tema fundamental en el manejo financiero bíblico. Yo no puedo decir que estoy manejándome financieramente según la palabra, a menos que yo no tenga decisiones concretas en cuanto a la generosidad, porque esto es un tema fundamental en cuanto al Hijo de Dios.